Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio devocional en formato de podcast. Ya estamos terminando el mes de enero del año 2021 y creo que este mes hemos podido reflexionar y pensar en cómo queremos vivir, cómo queremos que sea este año 2021. Y definitivamente, aunque hay algunas restricciones por causa de la pandemia, ya hemos visto cómo las vacunas se han comenzado a distribuir a nivel mundial. Creo que luce muchísimo mejor que lo que fue el año 2020 para todos nosotros. En este día, entonces, partiendo en esto, quiero compartirte el título de esta reflexión que se llama Después de que tengas planes. Recuerdo que cuando estaba en mi último año de colegio, Dios comenzó a hacer cosas tremendas. Espiritualmente hablando, se provocó un avivamiento, como he comentado tal vez en alguna reflexión, y siendo apenas adolescentes, teniendo 15, 16, 17 años, Dios comenzó a hablar y comenzó a profetizar a través de varias personas cómo mis compañeros, esta clase que se iba a graduar, nuestra promoción, iba a hacer cosas grandes. Se profetizó que íbamos a salir a las naciones, que íbamos a hacer cosas grandes para Dios, que íbamos a ser grandes pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, y que íbamos a tener posiciones de autoridad en nuestras vidas. Y en los primeros años después de habernos graduado, Dios comenzó a cumplir sus promesas. Varias personas, varios amigos, incluido yo mismo, tuvimos la bendición de salir a otros países, de comenzar a ser entrenados en el ministerio, de comenzar a servir a Dios, de enrolarnos en los asuntos del reino. Y también otras personas comenzaron a enrolarse en carreras profesionales muy prestigiosas como carreras de derecho para ser abogado, medicina, economía, en fin. Vimos cómo Dios comenzó a cumplir sus promesas de forma muy linda. Pero hace unos meses, en plena pandemia, en plena cuarentena, tuvimos la oportunidad de reunirnos a través de las plataformas digitales con algunos amigos con los cuales nos habíamos graduado. Y yo percibí cómo antes de esta reunión muchos tenían temor, tenían miedo, porque se tenían muchas expectativas, se tenían expectativas muy altas sobre nosotros. Y creo que todos teníamos miedo porque tal vez habíamos tomado decisiones equivocadas, ya habían pasado casi 8 años después de que nos habíamos graduado y las cosas no parecían estar luciendo tan bien. Pero los pocos que nos reunimos, cuando comenzamos a compartir y a ser sinceros, vimos que aunque tal vez no hemos llegado al cumplimiento de lo que Dios ha prometido y tal vez nos sentíamos un poco estancados o frustrados, vimos cómo éramos humanos y éramos amigos y que aunque las cosas no eran tal vez como las esperábamos, Dios estaba trabajando y creo que nos permitimos ser vulnerables los unos entre los otros. Eso fue algo lindo. Entonces te cuento esta historia porque cuando estaba preparando este devocional pensaba en que cuando estábamos en el colegio todos teníamos muchísimos planes, teníamos ideas, pero es a través del tiempo que Dios se ha encargado de mostrar cómo Él está cumpliendo esas promesas. En Proverbios 16, el versículo 3, leemos un versículo que para mí es un poco controversial porque dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y me parece un poco arriesgado porque ¿cuántas veces no han orado y le han colocado en las manos del Señor un plan y los proyectos no se han cumplido? No sé si tú lo has vivido, pero a mí me ha pasado. Varias veces le he pedido a Dios específicamente por algo y he creído con toda mi fe para que eso ocurra. ¿Y qué crees? No ha ocurrido. Entonces me parece que este versículo, si lo vemos fuera de su contexto, puede ser un poco peligroso. Me gustaría comenzar diciendo que en el Salmo capítulo
37, versículo 5, hay una afirmación importante que creo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer planes y de obviamente colocarlos en oración delante de Dios. El Salmo capítulo 37, versículo 5, dice lo siguiente: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Podemos encomendar a Dios nuestro camino y podemos confiar de que Él va a obrar de la forma más apropiada para nosotros. Y pensando en eso, entonces me gustaría regresar a Proverbios, capítulo 16, donde habíamos leído el primer versículo, y vemos que en el versículo 1 dice: el hombre propone y Dios dispone. Me gusta esta traducción de la versión NBI. Pero hay otra versión más popular que dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Como si estuviera diciendo, mira, el hombre puede disponer en su corazón, puede hacer planes en su corazón, pero es Dios quien da la última palabra. Asimismo, en Proverbios capítulo 16, verso 9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. En la versión Reina Valera también dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces creo yo que nosotros podemos acercarnos a Dios y hacer planes. Y creo que Dios en el camino, en el proceso, va a estar dirigiéndonos, va a estar mostrando el camino, el cumplimiento, el cómo se va a cumplir esos planes, esos sueños que tenemos o que Él nos ha dado. Pero algo importante es que después de que tengas planes, perseveres en oración, de que te acerques a Dios continuamente y ores por esos planes y ores por esos propósitos, porque las cosas no siempre van a salir como nosotros las esperamos. Dios va a enderezar nuestros caminos, Dios va a dar una respuesta final y no siempre va a ser lo que esperamos. Pero estoy seguro que si perseveramos en oración, Dios nos va a mostrar su respuesta, nos va a mostrar su dirección y en algún momento, de alguna forma, bien sea como lo esperamos o como no, Dios va a cumplir esos pensamientos y esos planes que nosotros deseamos en nuestro corazón. Gracias por estar conmigo, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao.